como cabeza de lista del Senado, ¿cómo se está manejando, cómo se está haciendo el filtro de la gran cantidad de candidatos al Senado y a la Cámara de Cambio Radical? Bueno, primero este filtro va a ser y es más fácil que el filtro de hace 2 años. Hace 2 años estábamos hablando de 11.000 candidatos, pero hay situaciones más complejas. Si bien es más fácil en términos de números, hay situaciones más complejas en algunos departamentos que hay que revisar. Entonces, yo digamos, me he tomado el tiempo de analizar quiénes quieren entrar, quiénes han manifestado el interés, inclusive han radicado documentos con la intención de entrar al partido, etc. En todos los departamentos ya hay candidatos que quieren entrar. A hoy no se ha expedido aval, digamos, como tal, no hay avales, porque además cuando se expide el aval es cuando se inscribe la lista completa al Senado y las listas a Cámara de los departamentos. Hasta que eso no se inscriba con la firma del partido, no hay aval para nadie. Yo no tengo el aval todavía para ser candidato al Senado. Yo ya manifesté mi intención, tengo que llenar los papeles, tengo que radicar eso, etc. Pero no hay aval. Hay gente en diferentes departamentos que ya hacen campaña diciendo que son candidatos de Cambio Radical. No es tal. Solamente tienen en principio garantizado eso quienes se han anunciado oficialmente. A partir de eso, yo ya he venido haciendo unos anuncios de candidatos nuevos que obviamente tienen el respaldo ya del partido. Anuncié la candidatura de Arturo Char, por ejemplo, en el Atlántico, con 4 representantes a la Cámara del Atlántico. Anuncié la candidatura de Alfonso Matos en el Cesar, con 2 por ahora candidatos a la Cámara en ese departamento. Anunciamos la candidatura de Germán Barón al Senado, que pasa de Cámara a Senado. Anunciamos la candidatura también de Clara Pinillos al Senado. Anunciamos la candidatura de Rosemary Martínez del Tolima al Senado. Entonces esos son anuncios, digamos, de personas nuevas que llegan a la lista al Senado, o que suben de Cámara a Senado, o nuevos que lleguen, que ya tienen el respaldo del partido y ya es una cuestión de trámite para que lo radiquemos. Y eso nos ha permitido ir construyendo un poco las listas, pero cuando haya lugar, porque hay denuncias de la ciudadanía, de medios de comunicación o inclusive investigaciones de los órganos de control frente a una persona, vamos a mirar con detalle, con tranquilidad, sin precipitarnos para tomar la decisión más adecuada. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo no puede ser ni debe ser simplemente decir este señor tiene o no tiene votos, no, sino este señor debe, en opinión del partido, desde el punto de vista político, representar al partido, sí o no. Yo me di la pera hace 2 años con 309 candidatos, más o menos. El Consejo Electoral me dio la razón en 179 casos más o menos, que sacó de las listas, en otros casos dijo que no. Pues ahora esperamos que no quede ninguno indeseable, digámoslo así, en las listas de Cambio Radical. A eso le apostamos. Yo he asumido un costo fuerte como director del partido ahora, bastante fuerte, porque me han atacado por el caso de La Guajira, cuando yo fui el primero que levanté la voz y dije que le quité el aval y pedí sacarlo y después pedí expulsarlo. Pero ahora como director, yo digo, el partido tiene que aprender la lección frente a ese caso. Así como otros casos ocurrieron en el pasado, no podemos, pensando simplemente en tema eventualmente electoral y de una duda que pueda existir frente a una persona porque no hay una investigación que ya lo condena, que ya lo sanciona, permitir que personas cuestionadas lleguen al Congreso. No podemos permitir eso, tenemos que aprender la lección de un cambio radical. Bueno, ahora, yo sí le digo una cosa del cambio radical, porque es que ahorita estamos en el ojo del huracán por ese caso. Claro. Pero al tiempo hay otros partidos que tienen cosas similares. Pues la mayoría, ¿no? Bueno, pero como no ha habido discusión interna en esos partidos, entonces han pasado de agache un poco en la discusión sobre personas con vínculos con paramilitares, condenados, llamados a juicio, inclusive en investigaciones más avanzadas que en este caso. Y eso me parece un poco también injusto. El énfasis es el cambio radical. ¿Por qué? Porque es que aquí hay personas como yo que hemos dado una discusión interna de decir aquí hay que sacar a los indeseables, hay que depurarlo, hay que darles palo a estos tipos. No podemos permitir que sigan estos tipos metiéndose en la política, personas vinculadas a los grupos ilegales. Y eso ha visibilizado más la discusión de cambio radical en la opinión pública, porque está esa discusión dada. Los otros partidos pasan de agache. O sea, si se pone a pensar, la semana pasada llamaron a juicio a un elector muy importante de otro partido, muy importante, elegido en el 2010. Sí, no sé. ¿Qué tanto han hecho los medios bombos sobre el tema? Nada, porque ya no hay una discusión interna, pero aquí sí la va a haber, y a mí me parece responsable que la haya. Los partidos deben ser autocríticos, no solamente ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio, me parece a mí. Entonces yo creo que los partidos tienen que revisar sus listas, cada uno, no dedicarse a una contienda electoral a señalar al otro y atacar al otro y aprovechar los errores del otro, sino a mirar sus propios problemas. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer en Cambio Radical, y por eso acepté esto, porque dijeron en el partido estamos dispuestos a hacer esa revisión, esa reflexión,
esa depuración, y creo que es con hechos, al montar la lista del Congreso, que vamos a demostrar si aprendimos la lección de ese caso. Yo percibo que eso es una nueva fuerza de derecha, digamos, que va a tener presencia en elecciones de Congreso, que va a ocupar un espacio de derecha. ¿Grande? Me parece sano para la democracia que tengan representación en el Congreso quienes piensan como el presidente Uribe y como esos sectores. He sido crítico, digamos, de elementos de esa expresión política, por ejemplo, que dependan de una persona así de esa forma. Me parece que eso, depender de una persona de esa forma y crear un movimiento caudillista así, pues no genera algo que perdure en el tiempo, que se garantice sobre la base de principios, de ideas. Por lo que he visto, inclusive la lealtad ya no es con el país, la lealtad ya no es necesariamente con unas ideas, unas posiciones, sino con una persona. Y la política no debería ser así, ¿no? Entonces, no sé qué tanto éxito tengan, creo que van a tener más éxito de lo que algunos críticos de ellos dicen, pero menos de lo que ellos esperan. Entonces, digamos, la cifra pues, me parece un poco especular, veo presencia de ellos en todos los departamentos, sí, efectivamente. Creo que pueden lograr un espacio significativo en el Senado, no tanto en la Cámara. Sí veo más difícil el tema de la Cámara. Y pues, bienvenidos al debate electoral, y allá nos enfrentaremos. También, repito, me parece positivo que el verde se mantenga, que los progresistas tengan expresión política en el Congreso, en fin. No sé qué tanto los ciudadanos también están buscando ahorita, claro, transparencia, pero también coherencia. Y cuando veo uno sentado, o sea, mire, yo fui candidato a la alcaldía de Bogotá, y como candidato a la alcaldía de Bogotá estuve fácilmente en 80 debates sentado, donde vi enfrentamientos de Petro con Peñalosa. Yo tuve coincidencias con Peñalosa y tuve coincidencias con Petro, y con Luna y con Gina, pero si había dos candidatos más distantes, pues eran ellos dos. Entonces yo no veo la lógica de eso, y creo que la ciudadanía sí también espera transparencia, como le digo, pero también coherencia política, y no simplemente sentémonos a ver cómo nos unimos, así tengamos grandes diferencias, simplemente en aras de lograr un umbral. Eso puede castigar a la gente. Yo aspiro a, por lo menos, dejar unas bases de una bancada organizada. Pues ya en mi actuación como parlamentario, pues yo aspiro a ejercer ese control político. Yo aprendí mucho en el Consejo de Bogotá del ejercicio del control político, de cuál es el rol verdadero. Entonces yo aspiro a eso. Ahora, tengo unos temas en los que quiero hacer énfasis en el Congreso, siendo coherente con lo que yo he hecho hasta ahora. Y son dos ejes fundamentales. Un eje tiene que ser los temas urbanos, temas que son relevantes para los centros urbanos del país, temas que tienen que ver con ocupación del territorio, con medio ambiente, con movilidad. Eso para mí es fundamental, y vivienda urbana, digamos. Eso me parece clave, y yo quiero trabajar en eso desde el Congreso, apoyar los proyectos que vayan en el sentido de organizar el desarrollo de los centros urbanos en el país. Y el segundo eje en el que quiero trabajar desde el Congreso es que el país todavía tiene unos vacíos en temas de lucha contra la corrupción grandes. Por ejemplo, la financiación de campañas políticas. Creo que eso hay que replantearlo, y llevaré una propuesta al Congreso como senador, si soy elegido, para cambiar la forma como se financian las campañas, para garantizar mayor transparencia, para romper el vínculo que existe entre contratistas y Estado, para romper el vínculo que existe entre gente interesada en un proyecto particular o con un interés claro, personal, de financiar una campaña para obtener réditos después con la persona que sea elegida. Creo que hay que romper ese, y tenemos que buscar la mejor herramienta para poder financiar campañas políticas de manera transparente y sin violar topes. No podemos permitir que las campañas de Senado cuesten miles de millones de pesos. Y en ese sentido hay otras normas de temas de lucha contra la corrupción y transparencia, como protección de denunciantes, como simplificación de normas de contratación, para que sean más claras, más transparentes, que en los que quiero trabajar desde el Congreso. Entonces son como los dos temas que le he puesto. Me parece que es en lo que he trabajado, es lo que conozco, y es algo que necesita el país. Pues Rodrigo Lara es una persona que también ha demostrado su compromiso, su transparencia, ha dado batallas bien complejas en la política. De todas maneras, es una forma de poner a la cabeza del equipo de Bogotá a alguien que representa esa nueva o manera distinta de hacer política, moderna. Y sobre todo, vamos a hacer un equipo coherente. Digamos, la meta que nos pusimos con Rodrigo Lara es que él va a encabezar una lista
donde todos los demás se van a comprometer con un plan, un programa que él va a liderar como cabeza de lista, y que vamos a plantear propuestas desde el Congreso de la República, qué se puede hacer por Bogotá como representantes de la Cámara por la ciudad. La ciudad se ha sentido huérfana un poco frente a la labor que cumple el Congreso. Siempre se busca es, bueno, ¿y qué está haciendo el Consejo? Pero es que en el Congreso tenemos 18 representantes de la Cámara por Bogotá. Entonces queremos, con el equipo que lidera Rodrigo, trabajar que a partir de su experiencia, la trayectoria que tiene, él lidere ese equipo desde el Congreso de compromiso con la ciudad. Los colombianos teníamos la esperanza de que eso fuera más rápido, tenemos la esperanza de que por las condiciones que ha planteado el presidente Santos, tanto en lo que tiene que ver con las reglas de juego, digamos, de la negociación, como los temas de la negociación, eso podía salir más rápido, digamos, con resultados. Pero yo veo con preocupación una actitud de las FARC por dilatar, por demorar, por quedarse hablando indefinidamente, por hablar de cosas que no están en la agenda, y creo que no se están dando cuenta que están perdiendo la oportunidad única. Un poco le aporta, y además salen a decir, nosotros no estamos en contra de que se acelere el proceso, acéptenos las 99 propuestas y ya aceleramos. Así no puede ser, digamos, un proceso. Ellos tienen que entender que hay unos puntos que están en negociación, otros no. Ya el gobierno ha dicho, no hacemos constituyente, no le apostamos a una constituyente a partir del proceso de paz. Eso tiene que salir de la discusión, creo yo, ya. Es claro, hay unas reglas que se plantearon, entonces pues yo veo, digamos, grandes dificultades en el proceso. Me parece sano que no se paren de la mesa, no se dediquen más a ciclos cortos, sino se dediquen de fondo a ver si eso tiene futuro o no. El país necesita saber eso, porque es complejo para el país, inclusive metido en un proceso electoral, etcétera, estar en el limbo un poco sobre si esto es en serio o no, en lo que tiene que ver con la voluntad de la guerrilla. Y los que pensábamos que sí eran serios desde un principio, pues ya cada vez menos pensamos que la guerrilla esté seria realmente buscando la paz en ese proceso. Y de acuerdo.